Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, por esta introducción maravillosa. De verdad, yo estoy encantada de estar aquí con ustedes y compartir un poco de mi experiencia y sobre todo platicarles sobre este tema que hoy más que nunca es muy importante por el tiempo de volatilidad y crisis que estamos viviendo. Hoy el mundo ya cambió y necesitamos hoy otra vez más que nunca cuidar nuestro dinero, cuidar y tener una disciplina financiera. Eh, y hoy les voy a compartir algunas mejores prácticas que debemos de cuidar. Antes de esto, me gustaría presentarles un poquito en dónde estamos, cómo está la economía mexicana, algunos datos y algunos factores relevantes de cómo como país nos encontramos, elementos clave para los negocios, o sea, qué está sucediendo con las pequeñas y medianas empresas, qué sucede con los emprendedores, qué está sucediendo en el mercado que le puede afectar a la empresa. Y por último, voy a platicar un poquito sobre algunas recomendaciones muy importantes de cómo cuidar mis finanzas en estos tiempos y cómo es la nueva normalidad. Otra vez, estamos en un mundo que ya cambió y sobre todo, pues debemos de afrontar esos cambios y subirnos a esta ola que en cualquier cambio llega con muchísimas oportunidades. Entonces, bueno, ¿en qué punto nos encontramos? Estamos viviendo la crisis del COVID-19 a nivel mundial. Existen más de 200,000 decesos por esta pandemia, desafortunadamente, y países como España, Francia, Italia destacan por tener un mayor número de decesos. Hay una contracción económica que actualmente se está viviendo y las industrias que están más afectadas en el día de hoy o las que tienen mayor exposición son toda, es la industria, sobre todo la industria de los bienes duraderos, la industria automotriz, la industria de aviación, la industria hotelera, etcétera. Las empresas que ahorita tienen una baja exposición y que pueden tener o que están teniendo muchísimas oportunidades por cómo se están dando las cosas y cómo está revolucionando el mundo, son todas aquellas empresas dedicadas a la industria tecnológica, la parte de retail y sobre todo estamos viendo hoy en día esta conversión de cómo los servicios se están poniendo hoy en día en línea. Entonces, esto es prácticamente lo que hoy en día estamos viviendo. Les traigo aquí una pequeña gráfica. Esta lámina es de Deal Room. Aquí pueden ver la fuente. Y aquí nada más quiero hacer un hincapié otra vez en cuáles son las industrias, cómo estamos y qué industrias al 31 de enero estaban teniendo prácticamente resultados o rendimientos muy negativos en cuanto a su desempeño en el mercado. Vemos en un extremo la industria restaurantera, en la parte de viajes, la parte de moda. Hoy en día la industria de la moda está sufriendo muchísimo y como aquellas industrias dedicadas a la salud, al streaming, e-commerce, gaming, food y todos estos servicios dispuestos y puestos a servir a los demás a través de mercados en línea, como estos van a tener y están teniendo un buen desempeño en los mercados. Ahora, es muy importante conocer estas tendencias. ¿Qué significa? Si yo tengo un negocio o estoy en una industria con alta, mediana exposición o muy baja exposición, es momento de rediseñar y tener estos cambios cíclicos que apoyen a mi negocio. Estamos viendo en esta lámina, bueno, también de Deal Room, esta fuente me gusta muchísimo porque aquí, y como a mis alumnos les he compartido, aquí podemos ver prácticamente cómo empresas que están en el sharing economy, por ejemplo, empresas como Uber, empresas como Cabify, están sufriendo, pero hay otras empresas, por ejemplo, la parte de telesalud, food delivery, perdón, la parte de biotecnología y la parte de educación en línea hoy en día son las que tienen mayores oportunidades. Esto no quiere decir que todos los demás negocios estén perdidos para nada, pero es momento de revolucionar, es momento de cambiar, es momento de subirnos esa ola que les comentaba en un principio, de tener y de generar nuevas oportunidades para cambiar la forma de hacer negocios. Hoy en día la presencia en redes, la presencia en todas estas herramientas que nos sirven para comunicar nuestros servicios, nuestra empresa, nuestra marca, es lo que nos va a servir y darlo a conocer al público en general. Entonces, estamos viviendo una revolución completa y el mundo ya no es y no será como antes.
Ahora, en cuanto a negocios, esta lámina nos indica cómo algunas empresas, de manera general, claro, el caso mexicano, ahorita les voy a platicar en nuestra economía cómo nos encontramos, pero de manera general, cómo diferentes empresas están teniendo problemas de liquidez. La media está que prácticamente las empresas se van a quedar sin liquidez o sin estos fondos necesarios para subsistir aproximadamente de 27 días. Entonces, podemos ver a la industria restaurantera como tiene 16 días, la industria hotelera, la construcción, etcétera. Entonces, estamos viendo esta crisis, cómo está afectando la liquidez de los negocios, y las startups y pymes son los que van a tener o los que están teniendo ahorita mayores problemas de liquidez. Así es prácticamente como estamos. Ahora, ¿cómo está nuestra economía mexicana? Tenemos que entender que gracias a la globalización, gracias a toda esta conectividad, tanto en redes sociales como en comunicación, como en conocimiento, este contagio financiero o ya hablando también de la pandemia en cuanto a salud, obviamente, estamos viviendo un cambio generalizado, y a México como economía emergente prácticamente nos está tocando vivir una época muy difícil. Entonces, el Banco de México, al día de ayer que consulté esta información, estima tener una contracción del 5% anual solamente en el primer semestre. Vamos a ver las peores consecuencias dentro del segundo semestre. ¿Y esto a qué se debe? Prácticamente rebalanceo de portafolios, el ajuste en el tipo de cambio que ahorita estamos viviendo, las tasas de interés y primas de riesgo, y la caída de los precios de la gasolina. Este no es el momento para platicar un poquito todo sobre estos temas. Obviamente todo esto tiene una implicación importante. Actualmente y siempre, y esto lo hemos visto, es algo cíclico, los inversionistas extranjeros están retirando su dinero al 21 de febrero en la última consulta, de acuerdo también al Banco de México, porque de 2.2 billones que se tenían en inversiones de deuda gubernamental, actualmente al 21 de febrero se tenía contabilizado 1.9 billones de pesos. Esto es algo normal en tiempo de crisis, por así decirlo. Los países emergentes como México dejan de ser una nueva o atractiva economía para todos estos inversionistas y siempre vuelan o migran a lo más seguro. Entonces, esto es parte de los cambios que vamos a ver, pero no quiere decir que no haya oportunidades en el mercado, para nada. Este es el momento de empezar a ver ciertas inversiones, a revisar cómo está el mercado y a ver qué oportunidades podemos tener. Pero ahorita les hablo personalmente qué podemos hacer para poder tener estos rendimientos y poder aprovechar estas oportunidades. El índice global de la actividad económica en México informó un descenso en el 1.6% anual. Los sectores más afectados en nuestra economía son los sectores agrícolas y también el sector industrial. Ahora, ¿qué está haciendo México? ¿Qué está haciendo el gobierno como parte de esta reactivación económica? Bueno, están existiendo financiamientos y programas a los que se pueden tener acceso. Antes de platicarles más sobre estos programas, hubo un recorte de 50 puntos base de la tasa de interés que quedó al 6%, cuando el Banco de México, el Banco de México, que es el encargado de controlar esta tasa de interés y controlar el tema de la inflación en un país, recorta la tasa de interés, lo que quiere decir es que está apostándole a incrementar el consumo, que los créditos sean más baratos, que la gente empiece a consumir en menor medida por esta pandemia que estamos viviendo. Ahora, ¿qué programas tiene el gobierno? Prácticamente se ha dado 266,378 créditos a la palabra. Son 25,000 pesos, que se les está asignando a las pequeñas, micro y medianas empresas que no hayan despedido a ningún trabajador. Es una lista en donde tú te inscribes a un programa, compruebas la actividad que sea esencial y puedes acceder a este crédito. El Infonavit y Foviste también están lanzando un programa con un monto de hasta 500,000 pesos para la autoconstrucción. Remodelación de casas, etcétera. Y bueno, como parte de este plan de reactivación, estamos ahorita en la fase 3,
pero paulatinamente esto vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a salir, el comercio se va a dar, el contacto físico también con las personas se va a dar. Esto va a volver a la normalidad y una de las primeras industrias que dentro de las fases se va a tratar de incentivar más o se va a tener como primer lugar en la lista de activación económica es la industria automotriz, y apenas ayer salió la noticia o en este fin de semana que se iba a tratar con Estados Unidos y Canadá un acuerdo trilateral para impulsar esta industria de la que dependemos mayoritariamente. Entonces, quise poner esta filmina porque después hay que pensar positivamente y hay que entender que después de una crisis, después de la tormenta, como todos lo sabemos, siempre viene la calma, y aquí es donde vienen las oportunidades que debemos de aprovechar. Esto es parte de un ciclo en los mercados, y tras una caída, los niveles de inversión, los niveles de rendimientos, todo va a mejorar. Entonces, perdón, debemos de saber en dónde estamos, hacia dónde queremos ir, y bueno, tenemos que entender que ahorita hay algunas medidas que debemos de tomar en cuenta. Quiero platicarles también algunos elementos clave, algunas reglas generales. Sé que nuestra plática se va a concentrar en la parte de finanzas personales, pero sí quería abarcar un poquito sobre unos conceptos y puntos generales, después los podría detallar, sobre las reglas para cualquier negocio pequeño que exista o que ustedes tengan. Y aquí algunas reglas, y las vamos a comparar ahorita personalmente, que cualquier negocio debe de tener. Es, por ejemplo, es garantizar esta ley suprema, que yo así lo considero, para cualquier negocio, tener o garantizar ingresos para los próximos 3 meses. Aquí el dinero es el que manda, es la ley suprema, y yo debo de tener este monto asegurado de ingresos por lo menos 3 meses. Buscar alternativas para seguir atendiendo al mercado. Esto es algo muy importante, no quedarnos parados o no quedarnos, no. Ahorita es el momento de buscar, bueno, cómo están mis clientes, tener un contacto, una cercanía con ellos, estar en constante comunicación también con mis clientes, no perderlos y ver de qué manera puedo llevar mis servicios, mis productos hacia ellos. O sea, es momento otra vez de buscar estas oportunidades de reinventarnos para poder seguir sobreviviendo en el mercado. Temas de capital de trabajo, cómo están mis inventarios, cómo están mis cuentas por cobrar, cómo está la parte de mis créditos, etcétera. Comunicación constante con mis colaboradores. Acuérdense que aquí en cualquier empresa, nuestros colaboradores vamos todos de la mano, darles esa tranquilidad que todo va a salir bien y seguir en contacto y con esa comunicación. Y algo muy importante que ahorita lo vamos a ver personalmente, qué es lo que debemos de hacer, es tiempo de tomar decisiones difíciles y tener en cuenta que aquellos gastos que exceden mis ingresos o aquellos gastos que no son indispensables para mi empresa, los tengo que recortar. Algo también muy importante es la parte de la deuda, no dejar como empresa de incumplir en mis obligaciones financieras para que esto no afecte a mi condición crediticia, o si quiero ir o ser parte de estos programas que el gobierno me está dando, o tener un perfil sano, un perfil, por así decirlo, limpio, para que pueda adquirir o pueda acceder a ese tipo de créditos o refinanciamientos. Y por último, las redes sociales, otra vez. Un negocio que no está en una red social, que no tiene contacto con el mundo exterior, que ahora ya cambió la forma de tener ese mundo exterior, es a través de las redes sociales. Nuestros negocios deben de estar en este mundo digital, y aquí hay muchas herramientas de marketing digital, hay muchas herramientas para poder acceder a esta nueva forma de hacer negocios. Algo muy importante que también quería recalcar es por ninguna razón dejar de pagar nuestras obligaciones o dejar de pagar impuestos, porque esto nos puede llevar, si lo dejamos de hacer, a problemas en el futuro que ahorita no nos conviene y no queremos por ninguna razón. Y bueno, ahora sí, después de esta introducción del panorama global
después de ver cómo estamos en México, en nuestra economía, qué está haciendo el gobierno, qué programas hay para incentivar, cómo están las industrias que más están afectadas y qué es lo que deben de hacer los negocios, ahora sí debo de pensar en este tiempo de alta volatilidad, en este tiempo de crisis, cómo voy a cuidar mi patrimonio, cómo voy a cuidar mi dinero. Y aquí tengo algunos no consejos, sino algunas aplicaciones muy funcionales que quería compartir con todos ustedes. Y algo muy importante que yo siempre le digo a o comparto con mis alumnos, o comparto en mis videos y en mis redes sociales, es tener una planeación personal, pero todo es posible con disciplina. Es importante quitarnos de nuestra mente esa parte de decir, no puedo ahorrar, no me alcanza, no. Esos pensamientos negativos son órdenes que le damos a nuestro cerebro y soy creyente de verdad de esta ley de atracción. Entonces necesitamos tener esta planeación personal empezando por las cosas que decimos y decretamos. Entonces todo es posible con disciplina. Entonces hay nuevas oportunidades que van a surgir y debemos como primer paso fundamental elegir esa meta o ese objetivo financiero que queramos llegar. Sabiendo esa meta, sabiendo ese objetivo financiero, podemos establecer un plan de acciones. Y ahorita les voy a comentar algunos elementos importantes. Punto número uno, y algo muy importante, y ya hemos leído mucho de esto, es mantener la calma. No tomar ahorita decisiones a corto plazo, decisiones impulsivas. Por ejemplo, comprar dólares o personalmente cambiar de Afore o comprar ahorita mismo algún seguro de algo que no vaya a necesitar. No. Es momento de mantener la calma, de tomar decisiones inteligentes y tampoco de estar metida en todas estas aplicaciones en línea comprando cosas por comprar. No, ahorita debemos de mantener la calma y el siguiente consejo va relacionado muy de la mano, es ten dinero en efectivo por lo menos un mes. Con esto te vas a sentir tranquilo, vas a sentir un poco seguro por cualquier cosa que llegara a suceder, tener un fondo, una caja chica, por así decirlo, que asegure tus gastos por lo menos un mes. El tercer elemento también muy importante, esto es algo básico que en mis cursos de finanzas personales yo siempre comento con todos mis alumnos, es generar un fondo de emergencia. A lo mejor ya lo hemos escuchado en otras partes, pero es muy importante tener un fondo de emergencia de 3 o de 6 o inclusive, si puedo, hasta de 12 meses de los gastos normales que tengo. Si no lo tengo, es importante no pensar, no me alcanza, no tengo el suficiente flujo. No, hoy mismo podemos empezar con lo que tengas. Empieza hoy a tener ese fondo de emergencia. Su nombre lo dice todo, es un fondo que no vas a estar tocando, que vas a tener ahí guardado, por así decirlo, para cualquier contingencia en el futuro. Si puedes empezar con un fondo de 3 meses, estaría perfecto. Luego te vas a 6 meses y si puedes que tu objetivo, tu meta, sea al menos tener un año para garantizar tus gastos durante 12 meses. Empieza hoy. El cuarto consejo o el cuarto elemento que siempre comparto es paga tus deudas. Eso hará que de verdad, y de verdad es algo increíble, cómo puedas dormir tranquilo y que tu dinero, después de pagar lo que debas de pagar y sobre todo las tasas, los préstamos o créditos que tengan tasas de interés más caras, si las puedes liquidar o no dejar de pagar, esto va a hacer que si tienes algún sobrante, poder tener decisiones financieras inteligentes. Entonces, o lo puedes ahorrar tranquilamente o lo puedes invertir de manera inteligente sin tener la preocupación de que ese dinero lo tienes que pagar. Entonces, aquí es importante saber que si tenemos alguna deuda con la que ahorita en este momento, y es perfectamente entendible y todos estamos en esta situación, el no poder pagar una deuda no significa que ya se acabó el mundo. Significa que prácticamente podamos refinanciar estas deudas y acercarnos con las instituciones financieras que tenemos.
Evita los gastos, pero sí invierte en ti. Esto se ve como algo contradictorio, ¿cómo evitar gastos, pero sí gastar en mí? A lo que me refiero es que ahorita tenemos un poco de tiempo para nosotros mismos, para invertir en cursos, para invertir en libros, en contenido que realmente te nutra, que lo vayas a utilizar y que después te deje un conocimiento, un valor agregado que después vayas a utilizar y emprender alguna idea, emprender algún negocio. Entonces, evita gastos otra vez alocados, como lo veíamos en la primera recomendación, pero sí invierte en ti, en cursos. Hay muchos, el tecnológico está ofreciendo ahorita cursos muy importantes y padrísimos en su página. Pueden acceder, son cursos gratis. Crea el hábito de hacer un presupuesto, es algo muy importante. Uno de los errores más comunes es no tener esa reflexión o hacer ese análisis de qué es lo que recibo, cuál es mi flujo de ingreso y en qué lo gasto. Entonces, crear el hábito de hacer un presupuesto te va a tener esa disciplina para poder seguir ahorrando, para poder cumplir tus metas. Ahorra por lo menos 30% de tu sueldo. Trata de hacer el esfuerzo de ahorrar más del 30%. Es mi recomendación para que puedas empezar a construir o ese fondo de emergencia o la parte de tu caja chica. Entonces, trata de ahorrar. Dinero que no está trabajando, dinero que no está invertido o que no está siendo alocado, ubicado en posiciones estratégicas, pierde su poder adquisitivo. Entonces, trata de ahorrar para poder alcanzar esos objetivos. Revisa tus fuentes de ingreso. Esto es algo muy importante. Es momento ahorita para generar ideas, para comenzar nuevas estrategias, para tener una, dos, tres o más fuentes de ingresos. Busca en qué eres bueno, busca algo en lo que puedas vender o puedas ofrecer y puedas agregar valor a la sociedad y trata de comercializarlo. Hay muchos cursos que te pueden ayudar a la estrategia de marketing, pero ahorita es momento de pensar en un nuevo ingreso, de pensar en nuevos negocios, de emprender. Sé creativo. Créanme que esto se escucha muy fácil, pero no. Es algo que requiere tiempo, requiere dedicación. La diferencia entre las personas que emprenden y les va bien a las personas que se quedan dormidas es ese esfuerzo y esa capacidad, el tiempo, la energía y el pensamiento positivo de que sí se puede lograr, sí se puede. Por último, cambia tu forma de pensar. Les decía esto en algo en lo que yo realmente creo. Por ahí alguien me está escribiendo, nos quedan 5 minutos, ya voy a terminar y con esto concluyo. Cambia tu forma de pensar. Deja de pensar que tienes una relación mala con el dinero. Todo lo que dices y decretas lo lee tu cerebro y se traducen en acciones, en comportamientos. Entonces cambia tu forma de pensar. Por último, respira, date tiempo y evita procrastinar todo el día. Ahorita estamos en un momento en donde si estamos trabajando desde nuestra casa, si estamos trabajando o tenemos un poquito más de tiempo que antes por el tráfico, etcétera, no significa no descansar. Sí respira, relájate, reflexiona, pon en plan tus metas, anótalas, escríbelas, pero evita también todo el día estar viendo series. O sea, ahorita es momento de que lo más ágil que pueda ser, lo más creativo que pueda ser, es una buena oportunidad para emprender. El mejor hábito, y esto se los digo siempre a todos mis alumnos, es tener una actitud positiva, es saber que esto tiene un objetivo, tiene un fin, hay una ciclicidad en todos los mercados y de verdad, un pensamiento, aunque sea un pensamiento pequeño, pero que sea positivo cada mañana, nos puede cambiar prácticamente nuestro día, nos puede cambiar nuestra forma de pensar, de hacer las cosas. Entonces, esto es prácticamente lo que les tenía. Esto se los puedo compartir posteriormente. ¿Cómo es la nueva normalidad? Va a cambiar, el mundo ya está cambiando. Lo podemos revisar posteriormente porque creo que ya me queda poco tiempo. Pero aquí es nada más para concluir que van a existir nuevas oportunidades de negocio. Las empresas que sobrevivan esta crisis son empresas duraderas obviamente a largo plazo. Entonces, lo más importante de esta filmina que quiero comunicarles a ustedes, que todos como seres humanos, no importa la nueva situación, nos vamos a adaptar para existir y buscar siempre el bienestar de nosotros mismos y de nuestra sociedad.
Bueno, eso es todo por mi parte. Eso es todo lo que les quería compartir. Aquí les dejo mi contacto. Yo soy profesor de cátedra del Tecnológico de Monterrey, del Departamento de Contabilidad y Finanzas, el mejor departamento desde mi punto de vista. Aquí está mi contacto, alicia.galindo@tec.mx. Los invito también a consultar mi página, aliciagalindoedu.com. Y aquí les puse mis redes sociales. Tengo un canal en YouTube donde voy a estar subiendo consejos financieros, consejos de finanzas personales y de otros temas de finanzas corporativas y de contabilidad interesantes, sobre todo prácticas funcionales que podemos hacer. Y aquí está también mi contacto en LinkedIn por si quieren contactar, tener alguna plática, estoy para apoyarlos. Entonces, Anafer y Dora, es todo mi parte. Muchísimas, muchísimas gracias.